Algunos puntos a seguir cuando estamos en medio de una crisis, porque es importante que ustedes sepan que algunos de los que están aquí están pasando por una crisis tremenda en su vida. Si quieren, volteen y mírense unos a otros, porque es importante que sepan que algunos están pasando por crisis y los que no están pasando, en poco tiempo les van a llegar. Pues nadie estamos exentos de esto. Miren, estamos en un tiempo y en un mundo caído en el cual algunas veces el Señor permite que pasemos por cosas muy difíciles que si nosotros las pudiéramos evitar, las evitaríamos. Pero, ¿saben algo? El Señor tiene el control de todo el universo. Nosotros hemos creído que Dios con su palabra formó este planeta, los cielos, la tierra y todas las cosas que existen, ¿verdad? Y luego formó todos los animales, formó los árboles, todas las cosas, y luego formó al hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. Todos creemos eso, ¿verdad? Creemos que el hombre pecó, pasaron muchas cosas, y luego Dios envió una solución, y la solución era que viniera su propio Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino, vivió una vida perfecta, no pecó. Y todo esto lo creemos los que estamos aquí todos. Nada más levanten su mano para saber quién cree esto, que Jesús vino de esta manera. ¿Los demás no lo creemos? ¿Lo puedes repetir? Perdón, claro perdón, que sí. Perdón. No sé, vamos a ir al examen. Va a haber examen. Pero no, ¿puedes repetir otra vez Claro lo que que sí, dijo? claro que sí lo repito. Patiné. Todos creemos que Dios creó todo el universo, que todo lo que existe fue hecho por Él. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, y creemos que Dios creó el primer hombre, la primera mujer, y que pecaron, y que todo el mundo ha pecado, y Dios después creó una solución. ¿Todos creemos en esto así? Amén. Nomás para saber que estamos más o menos en el mismo canal. Ok, y también creemos que Dios mandó al Señor Jesucristo como su Hijo, siendo su Hijo, para que naciera y viviera entre los hombres. Creemos eso, ¿verdad? Amén. Que murió en una cruz y que resucitó. Y creemos que nació de una mujer, siendo la mujer virgen. Sí. ¿Saben que todas estas son cosas muy increíbles? O sea, son cosas que el mundo no las puede entender. Como si una mujer de repente está embarazada y dice que ningún hombre la ha tocado, es difícil que le crean, ¿verdad? Bueno, nosotros sí creemos eso de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y creemos que vivió una vida sin pecado y fue un ejemplo de vida, y predicó acerca del regalo maravilloso de la salvación. Dijo que el reino de los cielos se había acercado, y luego Él pagó el precio de nuestro pecado con su propia sangre. Sí lo creemos así, ¿verdad? Bueno, esto es algo increíble. O sea, es difícil que una persona normal que no tenga el Espíritu Santo de Dios dentro de él o de ella lo crean. O sea, que ustedes lo estén creyendo es porque hay algo más grande. O sea, la Biblia dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha, y nos apartó para que en este tiempo fuéramos sus hijos. Cuando yo volteo y me veo, pues no me veo santo y sin mancha, porque recuerdo que he hecho cosas que avergonzarían a mi Señor. Pero la Biblia dice eso de mí y de ti. Si tú lo crees y ya le entregaste tu vida al Señor, eso lo está diciendo Él. No dice que no hemos pecado, dice que nos apartó para que vivamos así. Y nos apartó y tiene un plan maravilloso con nosotros. Ok, todos creemos que Dios creó todo el universo y que conoce todo nuestro pasado y el pasado de más atrás, y que conoce el futuro también. ¿Sí lo creemos? Bueno, la Biblia en algunos lugares dice que desde el momento que nosotros ya somos sus hijos, dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Creemos esto? Entonces, ¿qué piensan de que si todo esto es así, qué piensan cuando estamos en medio de un problema? ¿Creen que Dios tiene el control del problema, o que de repente se le escapó y nos metimos en un problema nosotros, y ahora el Señor está diciendo, híjole, ¿qué irá a pasar con mi hijo? ¿Qué irá a pasar con mi hija? No, ¿verdad? Porque creemos en un Dios que ya hizo todas las cosas y que conoce todas las cosas y que nos prometió en este tiempo que vamos a estar en la eternidad con Él.
en una eternidad y todo este tiempo que para él ya pasó. Entonces, con toda esta información, sí debería ser algo muy bonito saber que podemos alabar y glorificar este hombre Cristo, o este Dios que se hizo hombre para pagar el precio que nosotros debíamos de nuestro pecado. Ok, con toda esta información, yo los invito a que descansen en esto, y no es fácil, y voy a hablar un poquito acerca de una dificultad que le pasó a uno de nuestros hermanos hace como 2000 años, pero con toda esta información quiero que piensen en esto. Al Señor no se le escapa ninguna cosa, y si tú estás viviendo una crisis, o yo estoy viviendo una crisis, en una ocasión el apóstol Pablo dijo que a todos, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Está más largo el verso, pero solo en ese pedacito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y cuando estás en medio de una enfermedad, tú piensas, pero, me dijo una vez Antonia, pero qué de bien puede tener esta enfermedad. Bueno, no vemos qué de bien tiene la enfermedad en el momento que está pasando, pero a Dios no se le escapó. Y esa enfermedad viene por una muy buena razón. No la sabemos, claro que no. Nuestra mente está muy chiquita como para saber cuáles son las razones por las que Dios permite que sucedan las cosas. Pero sabes, hay una buena razón. Y si tú amas al Señor y confías en Él, debes de confiar que estás dentro de su propósito. Y eso que está pasando es bueno para ti. Algunos meses atrás, Ali nos dio una predicación, y en medio de la predicación habló de un ejemplo de algo muy triste, de un grupo de judíos cuando estaban en el tiempo del Holocausto, que los tenían encarcelados por montones y que los mataban y hacían todo tipo de cosas horribles con ellos. Había un grupo de mujeres judías que estaban en una celda, iba a decir en una jaula, casi es lo mismo, ¿verdad? Y estaban en las peores condiciones, y los alemanes generalmente se metían de cuando en cuando a las celdas de las mujeres, y no era con buenas intenciones, ya saben, no tengo que explicar, pero a estas mujeres les pasó algo muy triste. Ellas eran cristianas, eran judías y eran cristianas, pero ellas las metieron en una celda en la que había muchas pulgas, eran, hermano. Y ellas oraban y daban gracias a Dios, y en una ocasión una dijo, deberíamos de dar gracias a Dios por las pulgas, y las demás la veían así como que ¿por qué gracias a Dios por las pulgas, verdad? Sin embargo, como confiaban en el Señor, oraban y daban gracias a Dios por las pulgas. Algo completamente ilógico. Se la pasaban rascándose, estaban todas enronchadas. Imagínense nada más cómo se vería una persona sin poderse tratar las pulgas, pues por todo el cuerpo lleno de ronchas, rojo, y bueno, no sé si algo salía de sus cuerpos cuando se rascaban por las pulgas. Estaban en un lugar sucio, ok, parecía algo muy muy grave. Después de que se terminó el tiempo del Holocausto, ellas fueron liberadas de ese lugar, y después daban gracias a Dios con más ganas porque se enteraron de que otras celdas donde había también mujeres pasaban cosas muy horribles, y ellas en las noches oían los gritos, y saben que a ellas nunca las tocaron, y no las tocaron porque creen, porque estaban llenas de pulgas. ¿Quién iba a querer estar ahí con ellas? Y bendito sea el Señor. Cada cosa que pasa hay una razón importante. Al Señor no se le escapa nada, no se le escapa nada. Y si nosotros confiamos en esto, vamos a poder tener una vida victoriosa en medio de este tiempo difícil y de los problemas. Porque los problemas no se van a acabar, y ahorita puedes estar bien y mañana no sabes, y pasado tampoco. Pero a como se ve el mundo, las cosas vienen de mal en peor, de mal en peor y de mal en peor. Y ahorita tenemos la libertad de reunirnos en un lugar cómodo. Este lugar está muy bonito. Mira, yo traigo la manga un poquito larga, afuera está como a 80 y algo grados, pero aquí está fresco. Veo que todos estamos cómodos, las sillas están cómodas, y estamos entre hermanos, nos comprendemos, nos saludamos con gusto, a veces nos abrazamos, estamos contentos. Ese es un regalo maravilloso, y no sabemos cuánto va a durar. De repente las cosas se pueden cambiar y puede haber persecución,
Y va a haber algunos, una vez dijo Ali, va a haber algunos que a lo mejor van a decir, no, mejor yo ya no soy cristiano. Pero va a haber algunos que se van a aferrar y van a decir que sí, y pues a ellos les va a ir más peor, ¿verdad? Entonces, no te pregunto de cuáles quieres ser tú. Cuando ese momento llegue vas a saber de cuáles, y de cuáles voy a ser yo, voy a saber cuando esté en ese momento. Pero ahorita por lo pronto tenemos muchas cosas buenas, pero van a seguir habiendo dificultades. Y algunos de ustedes, y algunas veces yo estoy pasando por dificultades, y quiero leerles algunos puntos importantes de qué debemos hacer cuando estamos en medio de esas dificultades. El punto número 1 es, primero debemos de respetar el misterio de la providencia de Dios. Dice, y aunque tú no lo puedas ver, Dios siempre está trabajando. Si algo no tiene sentido para ti, no quiere decir que no tiene sentido para Dios. Decíamos, Dios tiene el control, y eso que está pasando, hay una buena razón. Y número 2, debemos de solicitar la ayuda del pueblo de Dios. Mira, si tú estás pasando por una situación difícil, yo soy un hombre orgulloso del norte de México, y mi carácter ha cambiado mucho. Yo a veces pienso que no soy el que era antes, y me falta mucho por cambiar. Muchos han de decir, así como eres, pues no soy un ejemplo para nada, pero como era antes era muchísimo peor. El asunto es de que cuando recuerdo un poquito de antes y todavía me siguen arrastrando algunas cosas como el orgullo. Cuando estoy en medio de un problema, ¿qué crees que hago? Pues me enojo y grito y pataleo. Si puedo aventar algo, lo aviento. Y esas cosas que son como un berrinche, pero de los berrinches que hacen los grandes, que se ven feos, ¿verdad? Y después me avergüenzo y digo, Padre, y tú todo lo miras, y yo ahí ando con mis tonterías, ¿verdad? Y ¿sabes qué? No soy el único que hace eso. Y muchos reaccionamos de diferentes maneras. Bueno, el segundo punto es que si estás en medio de un tiempo difícil, pide ayuda al ministerio de la iglesia. Hay un grupo de hermanos y de hermanitas que están orando por nosotros y por nuestras necesidades. Yo he puesto algunas de mis necesidades ahí en las manos de ellos para que ellos las pongan delante de Dios y oren por eso. Y lo agradezco mucho. Y aunque quiero hacer énfasis en esto, y aunque no he venido al grupo de oración, créanme que yo estoy orando por las necesidades de la iglesia, y cada vez que las veo vuelvo a orar por ellas. Y en mis oraciones de la noche siempre incluyo las necesidades de la iglesia. Y cuando sé que alguno de mis hermanos pasa por algo, aunque no me lo diga, porque a veces sabe uno, aunque no se lo digan directamente, también oro por eso, porque somos hermanos y porque necesitamos unos a otros estar cubriéndonos, por lo menos, si no podemos hacer más, por lo menos cubriéndonos en oración delante del Señor. Ok, el punto número 2 es de que si hay cosas en las cuales necesitas ayuda, se lo pidas al ministerio de la iglesia, al ministerio de oración. Ten por seguro que ellos van a agarrar esa carga y se la van a poner en sus hombros y le van a rogar al Señor por ti. Los invito a que leamos Hechos capítulo 12 del verso 5 en adelante. Para empezar, solo el verso 5. Hechos 12:5, y nos dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración, ¿a quién? A Dios. A Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Pedro estaba experimentando una crisis, y los voy a meter un poquito en el contexto de lo que estaba pasando. Herodes era el rey en ese tiempo y era una persona horrible en todos los aspectos. Era tan horrible que les voy a contar su final de una vez para que sepan, y si les da coraje, pues sepan que ya lo pagó, ¿verdad? Por eso les voy a contar el final. En una ocasión él estaba delante de muchísima gente, y luego él empezó a hablar y la gente decía, voz de Dios y no de hombre, y él se paraba el cuello y decía, entonces vino un ángel y lo mató. Y dice que todo su cuerpo se lo comieron los gusanos. O sea que fue una muerte muy horrible, ¿verdad? Y se lo merecía, porque el Señor todo lo que hace, lo hace por una buena razón, y pues si a él le hizo eso era porque se lo merecía. No mandó a una persona que lo matara, mandó a un ángel y lo mató.
Bueno, este hombre estaba empezando a perseguir a los cristianos y agarraron a Santiago, se me olvidó por un segundo, y lo mataron a filo de espada, dice la Biblia. Y luego, como a todo el mundo le aplaudió lo que estaba haciendo, mandó a apresar a Pedro. Y a Pedro lo agarraron y lo metieron a la cárcel, allá hasta el fondo. Bueno, eso no dice, ¿verdad? Pero lo metió a la cárcel, y en la cárcel tenía 16 guardias cuidándolo. 16 soldados romanos. 16 soldados es mucha cosa. Un solo soldado, se estima, según los datos de la historia, que un solo soldado romano puede dominar a 10 hombres que sean guerreros, por el entrenamiento tan eficaz que tenían. Imagínate a 10 guerreros. O sea, si no son guerreros, yo creo que acaba con muchísimos. Pero imagínate 16 soldados romanos, y lo llevaron a la cárcel y lo encadenaron, y estaba encadenado de las dos manos a las manos de unos soldados, y lo sentaron, y pues ahí estaba junto con ellos encerrado. Y luego había una puerta y había una guardia afuera, y luego había otra puerta y había una guardia más grande. Había 16 soldados custodiándolo. Entonces Pedro estaba experimentando una crisis y parecía que no había esperanza. Sin embargo, la iglesia estaba orando por él. O sea, algo maravilloso. La iglesia estaba orando por él. La iglesia no eran un grupo de personas que eran influyentes. Había algunos que tenían un poco de dinero, pero ellos no eran influyentes. No podían pagar un soborno para que lo dejaran salir. Y no podían como levantar firmas y llevárselas a alguien para que de alguna manera lo liberaran. No podían hacer nada. Lo único que podían hacer, y era lo que estaban haciendo, era orar. Mira, cuando estás en medio de un momento difícil, lo que menos queremos es orar. Yo escuché al pastor Adrian Rogers que dice que cuando estés en medio de un momento en el que no tengas ganas de orar, dice, ora. Dice, y ora hasta que te den ganas de orar. Y yo cuando lo escucho así, que estoy en un buen tiempo, contento y que todo está fluyendo bien, pues me da risa y digo, no, pues sí, tienes razón. Pero cuando estoy en un momento difícil, pues no me da ganas de orar tampoco, ¿verdad? Y es importante que lo entendamos. Hay cosas que los hijos de Dios tenemos que hacer, no porque lo queramos hacer, no porque sea lo mejor o lo más chido o porque esté fácil. Hay cosas que debemos hacer porque Dios dice que las hagamos. Y si creemos en ese Dios grande y poderoso, en el cual tiene cuidado de nuestras vidas, también debemos de obedecer, porque cuando yo acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, no lo acepté solo como mi Salvador, lo acepté como mi Señor. Y si lo acepté como mi Señor, debo de someterme a las órdenes que Él me ha dado. Hay algunas órdenes que son explícitas, las debo de hacer porque Él lo dice. Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no importa. O sea, Él dice, haz esto, hazlo. ¿Por qué el Señor nos ha dado algunas órdenes? Porque nos conviene. Él quiere lo mejor para nosotros. Y cuando tú sigues esas indicaciones, te va a ir muy bien. Bueno, cuando estaba en este grupo de hermanos cristianos orando por Pedro, dice la Biblia que estaban orando fervientemente. Y cuando lo hacían, ellos lo hacían directamente a Dios. Y sabes una cosa, lo hacían porque querían ser escuchados por el Señor. Todos tenían un mismo objetivo. Y algo importante, ellos no lo hacían para impresionar a nadie. O sea, lo hacían porque querían que Dios los escuchara. Escuché una historia que se me hizo muy interesante cuando la escuché, y se las voy a platicar porque no quiero que todo sea así como muy serio, ¿verdad? Era un joven abogado recién egresado de la universidad y pues, estaba muy contento, tenía muchos planes, y como tenía más o menos la manera, él puso inmediatamente su oficina, una oficina en la cual estaba su nombre en la puerta. O sea, ya llevaba mucho ganancia. Y su primer día pues miró el nombre, lo limpió así poquito, fue y se sentó en su escritorio, y cuando estaba ahí escuchó unos pasos. Alguien caminaba apresuradamente y tomó su teléfono rápidamente y no, mira, en este momento no te voy a poder ayudar, vamos a tener que dejarlo para el jueves probablemente, porque el viernes cierro un trato con unas personas y muy bien, sí, así le hacemos,
piensa bien en lo que te dije, pero no te puedo ayudar antes de este tiempo. Y luego voltea y le dice, Señor, ¿lo puedo ayudar en algo? Le dice, sí, vengo de la compañía de teléfono que vengo a conectar su línea telefónica. Y eso sería chistoso, ¿verdad? Pero algunas veces, y quiero que lo escuchen y lo tomen a modo personal, porque incluso yo lo he hecho, algunas veces oramos queriendo impresionar a los que están alrededor. Y cuando hacemos eso, ¿qué creen? No hay nadie del otro lado de la línea. Cuando hacemos eso, el Señor no pierde tiempo en escuchar cosas que no sean importantes, ¿verdad? Y si lo que yo quiero es verme bien, oírme bien y eso, pues el Señor no me va a escuchar. Y es algo muy triste. Sí es tiempo perdido. Sin embargo, cuando tú lo haces por las razones correctas y con el corazón adecuado, el Señor te escucha. Porque Él lo ha prometido. Dios es el Dios que gobierna todo el universo. Confía en el Señor y mira la providencia que Dios tiene para sus hijos. El punto número 3, porque había dicho, el primero es que debemos de respetar el misterio de la providencia de Dios. ¿Pasan cosas malas? Punto 1. Pasan por una razón. Tú respétalo y sigue caminando. Dios tiene un plan para sacarte de ahí. Número 2, solicita ayuda al grupo de hermanos que se encargan de la oración o al ministerio de oración de la iglesia. Y número 3, confía en el Señor y mira cómo la providencia del Señor te va a sacar adelante en medio de ese problema. Vamos a seguir leyendo el libro de Hechos. Estábamos en el capítulo 12, vamos a leer del 7 en adelante. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mira, ¿puedes creer que Pedro estaba dormido? Cuando leemos, dice que aquella misma noche, bueno, al día siguiente lo iban a sacar para ya ejecutarlo, porque como eso le había parecido bien al pueblo, este hombre Herodes quería matar a Pedro para seguir dando un buen ejemplo de su gobierno. El asunto es de que Pedro estaba en la prisión, iba a ser muerto al siguiente día y estaba dormido. ¿Por qué crees que Pedro estaba así? Sabía dónde iba. Sí, ¿verdad? Sabía que si cerraba los ojos los iba a abrir en la presencia de su Señor, por quien había vivido. Sí, y estaba confiado, claro que sí, y estaba confiado en que él había hecho lo que tenía que hacer, así que Dios iba a hacer lo que Dios tenía que hacer también. Parecía imposible, parecía que no había otra cosa más que lo iban a matar. Sin embargo, él estaba confiado ahí. Y voy a seguir leyendo. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Se fijan cómo estaba dormido, pero así a gusto? Se quitó las sandalias y se aflojó el cinto y pues él estaba ahí. Lo iban a matar y estaba amarrado y 2 soldados estaban amarrados al lado de él para que no se fuera a escapar y él estaba tranquilo. El ángel le dijo, cíñete, átate tus sandalias, y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso quiere decir que estaba... Se oye mal si digo medio menso, ¿eh? O estaba medio adormilado o así todo tontado, pues se despertó, no sabía ni qué y empezó a obedecer lo que el ángel le dijo, ¿eh? Pero todavía no iba así muy consciente. Verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Yo creo que era automática, así como cuando te paras en una puerta de cristal que hace. Entonces,
salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó hasta la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Imagínense nada más. Y ellos le dijeron, la versión Reina Valera 1960 dice, verso 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, ha de ser su ángel. Ellos estaban pensando, no, pues yo creo que va a ser el ángel de Pedro o el espíritu de Pedro, no creo que va a ser él. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano una señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber de esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Maravilloso, ¿verdad? Ver cómo el Señor dejó escritas estas historias para que tengamos confianza. A Dios no se le acabó el poder en aquellos tiempos. Sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando es necesario intervenir de una forma milagrosa, Él lo puede hacer. No es ningún problema para Él hacerlo. Algunas veces lo hace porque lo quiere hacer y algunas veces no lo hace porque no lo quiere hacer. Pero dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para el bien. Debemos recordar algo importante, y esto lo apunté al final. A Dios no se le escapaba lo que estaba pasando con su iglesia, que recién empezaba a caminar. Él estaba pendiente de todo. Había ángeles pendientes de las cosas que pasaban y Dios podía verlo todo. Sin embargo, Él permitió que otra vez se me olvidó el nombre, a Santiago, perdón, que a Santiago lo apresaran y lo mataran. Y permitió que a Pedro lo liberaran. ¿Por qué lo hizo? Porque esa era su voluntad. Había una buena razón. Pasó como Dios quería que pasara. Mira, vamos a pasar momentos de dificultad y algunas veces el Señor va a permitir que nos pasen cosas que no queremos. Pero si Él lo permite, hay algo bueno en eso. Tú ten confianza en que a Dios no se le pasa nada, y si Él está permitiendo esto en tu vida, hay una muy buena razón. Job, cuando perdió todo, dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Se oye muy fácil cuando no te está pasando algo grave, pero en estos tiempos que las cosas están bien, tenemos que aferrarnos a su palabra y confiar para cuando vengan los tiempos difíciles, ya tengamos esas palabras bien grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón y lo podamos poner por obra. Por último, los quiero invitar a que hagamos una oración juntos. Miren, yo muchas veces he orado esta oración que cambia la vida de las personas, que te convierte de ser una criatura a un hijo de Dios. Y yo estoy seguro que mi corazón se lo entregué al Señor y ya soy su hijo, pero cada vez que escucho que alguien hace la oración, yo la repito otra vez en mi mente, porque quiero estar completamente seguro y contento de que todas las personas con las que yo hablo, que están a mi lado, quiero que estén conmigo en la eternidad. No porque yo lo merezca, porque el Señor lo prometió y yo creo en sus promesas. Y si tú crees en sus promesas, te invito a que ores junto conmigo. Bendito Padre, gracias Señor. Tú has sido muy bueno con nosotros, has sido paciente. Tú has visto nuestra vida y has visto todos nuestros tropiezos, que de una forma bonita decimos equivocaciones, pero que son pecados graves delante de ti. Y aún así nos escogiste, nos llamaste y nos convertiste en tus hijos. Padre, yo te ruego en esta hora, Señor, perdona mis pecados, Señor.
límpiame, aléjalos de mí, Señor. Y dame la oportunidad, Señor, de que tu Espíritu Santo me llene, me limpie y me use, Señor. Pon en mí el deseo ferviente por orar todos los días, por platicar contigo todos los días, por conocer tu palabra profundamente. Pon en mí el deseo ardiente, Señor, de poder orar con mis hermanos, de poder bendecirlos, de ser bendición y dejarme ser bendecido por ellos, Señor. Te ruego, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, que permitas que mi iglesia Grace, Señor, que cada uno de los miembros de mi iglesia, Señor, tenga estas ganas de buscarte todos los días de su vida, Señor. Pon en ellos y en mí, Señor, las ganas de buscarte en oración, las ganas de leer tu palabra. Repito mucho las palabras, Señor, porque es muy importante para mí, Señor. Tú puedes aumentar nuestra fe si tú quieres, Señor. Tú puedes darnos sabiduría si tú lo quieres, Señor. Y tú puedes hacer que nos enamoremos de tu santa palabra y te busquemos íntimamente, Señor. Tú puedes, si tú quieres, Señor, que nosotros podamos ser cristianos firmes, Señor, y que podamos dar testimonio delante de la gente que nos rodea. Quiérelo, Señor, te lo ruego por los méritos de tu Hijo Jesús. Y te doy gracias, Padre. Amén.